Tomás González, quien es coordinador del Plan de Acción Regional de Cambio Climático y Atlas de Riesgos Climáticos del Ministerio de Medio Ambiente. Gracias, Tomás. Bueno, ahí me escuchan bien. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos y todas. Les voy a presentar entonces el Atlas de Riesgo Climático que hace algunos años ya pudimos construir desde el Ministerio del Medio Ambiente con la colaboración de distintas universidades, entre ellas la Universidad de Chile, Católica y varias universidades de regiones también. Si está la presentación ahí. Este atlas es un esfuerzo entonces transdisciplinario que junta una serie de información sobre cambio climático que está a desperdigar. Eso es como la principal gracia que tiene este atlas de riesgo climático, que no solamente pone a disposición datos sobre amenaza climática, sobre temperaturas, precipitaciones, nieve, que ese es como el dato novedoso, si se quiere, que ya existía, pero que ahora lo actualizamos y lo pusimos a disposición en esta plataforma, pero además, mediante el trabajo de varios grupos de trabajo diferentes, en distintas áreas, agricultura, recursos, asentamientos humanos, recursos hídricos, etcétera, se juntó información que estaba dando vueltas en distintas universidades, en distintos institutos, y se pone al servicio de este atlas para, entonces, mediante la teoría del riesgo, ¿verdad?, del riesgo climático, poder construir estos mapas. ¿Todavía no está la presentación ahí? Es importante la presentación porque están los mapas. Más de lo que yo les puedo decir ya, los mapas hablan por sí mismos. Voy a seguir, entonces, rellenando. Un tema importante, entonces, es que, lo voy a pasar rápido en la presentación porque es más latero, entonces, el contexto institucional de cambio climático en Chile, ¿cierto? Que tenemos, ahí está la presentación, muchas gracias. El objetivo, entonces, ya se los dije, es poder construir estos mapas y ponerlo en esta plataforma que es de acceso público. El contexto institucional de cambio climático, y que no me quiero detener mucho acá, solamente decir que esta nueva administración, ¿cierto? Y hace un tiempo también hemos venido trabajando con el lema de poner a la ciencia en el centro de la toma de decisiones, ¿cierto? Que esta frase cliché que uno dice, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? La Ley Marco de Cambio Climático, que acaba de ser, ¿cierto?, publicada, estipula, ¿cierto?, que tiene en su título 1 el principio científico, ¿ya? Ahí partimos ya con un tema bien general. La estrategia climática de largo plazo, que es la hoja de navegación que tiene Chile en materia de cambio climático para lograr carbono neutralidad y resiliencia al 2050, establece también entonces que, como uno de sus pilares fundamentales, la base en la ciencia. La Ley Marco de Cambio Climático, nuevamente en su título 5, establece que se tienen que hacer estos sistemas nacionales de acceso a la información sobre cambio climático, y dentro de esto, en su artículo 31, está la plataforma para la adaptación, que es ARCLIM, que es lo que les estoy mostrando ahora. Entonces, la idea de ARCLIM entonces es poder informar la toma de decisiones, ¿cierto? Tener en consideración ARCLIM para construir mapas, para construir política pública, y eso es lo que estamos tratando de hacer desde el Ministerio. ARCLIM se basa en esta teoría del riesgo, entonces, del IPCC, donde el riesgo está al centro y el riesgo, ¿cierto?, es el resultado del peligro o la amenaza climática, que es la base de datos en común que tiene la plataforma, que son la temperatura, precipitación, nieve, etcétera. La vulnerabilidad, que son datos que provienen de distintos centros de investigación, de distintas áreas de trabajo, ¿cierto?, para determinar la vulnerabilidad específica de un sector. Y la exposición, que va a variar también. La exposición es, por ejemplo, las hectáreas de un cultivo, ¿cierto?, la población que está en riesgo de incendios forestales, etcétera. Las dimensiones del proyecto son relativamente grandes, ¿cierto? 93 expertos y expertas pudieron construir esta plataforma perteneciente a 31 centros de investigación, y entonces tienen esta base de datos en común que son las amenazas climáticas. Esa es la base de datos en común de la plataforma. ¿Qué va a pasar con la temperatura? ¿Qué va a pasar con la lluvia? ¿Qué va a pasar con las olas de calor? Eso se construyó en base a 25 modelos generales de circulación que fueron obtenidos del IPCC, ¿verdad?, para obtener 45 indicadores diferentes. Olas de calor de 25, de 30, de 28 grados,
días con temperaturas máximas de 30 grados, días fríos, días de escarcha, etc. Nieve. Esa es la base de datos en común que tiene ArcClim, y con eso se construyeron entonces cadenas de impacto para 12 sectores específicos. ¿Qué es una cadena de impacto? Un tema específico dentro de un sector. Si hablamos del sector de agricultura, por ejemplo, una cadena de impacto entonces es qué va a pasar con el cultivo del maíz, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con el cultivo de la papa? ¿Y por qué lo diferenciamos así? Porque cada tema en específico tiene ciertas amenazas diferentes, vulnerabilidades diferentes y también exposición diferente. La primera sección, el explorador de amenazas, que es la base de datos en común. Ustedes pueden entonces acceder a estos datos de amenaza de forma cruda, sin ser analizados ya en el riesgo, ¿cierto? Solamente la amenaza. Ustedes pueden descargar la amenaza. ¿Qué va a pasar con la temperatura en tal región, en tal lugar? Así luce la plataforma. Ustedes pueden escoger cada uno de estos datos, ¿cierto? Y se les visualiza como los mapas que aparecen abajo. Pero esos mapas también pueden ser descargados para construir mapas como estos, ¿cierto? Esta es la macrozona norte, y estos son mapas que tienen que ver con temperatura, con precipitaciones, con nieve acumulada, ¿cierto? Y con frecuencia de sequía. Evidentemente, entonces, aquí uno puede sacar sus propias conclusiones. Voy más rápido, hay varios mapas que mostrar. Estos mapas, entonces, los ocupamos para la toma de decisiones para construir los primeros planes de acción regionales de cambio climático. Esta es la región de Atacama, y acá ustedes pueden ver, entonces, también esta información viene con distintas escalas territoriales, ¿cierto? Y esta es la escala más pequeña, el píxel de 5 por 5 kilómetros. Aquí ustedes pueden ver entonces el mapa construido para la región de Atacama de temperatura media, en colores rojos, ¿cierto? Y ustedes pueden ver como el altiplano, la zona de Salar de Pedernales, Maricunga, etcétera, lugares de alta fragilidad, con lagunas altiplánicas también, es la que más se va a calentar en el futuro. Y también el mapa de nieves. Cada uno de esos píxeles del mapa de nieve representa cuadrados donde año tras año se acumula nieve. Y lo que está representando el mapa en distintos colores es cuánta va a ser la reducción de nieve acumulada. Colores más rojos, una reducción de hasta menos 100%, es decir, lugares donde ya no se va a acumular nieve, y así hasta llegar a los colores más azules que representan igual una disminución de menos 50, menos 40%. La disminución de la nieve en Chile va a ser dramática, según las proyecciones. También lo que va a pasar con las precipitaciones, y ustedes pueden ver como en la Valle del Huasco, ¿verdad?, en la zona sur de Atacama, va a disminuir las precipitaciones, pero en la zona más norte, ¿cierto?, cerca de Diego Almagro, incluso podrían aumentar con el riesgo aluvional que eso significa, y por eso el mapa del lado tiene que ver con el cambio de la lluvia máxima diaria. Cuánta más lluvia va a caer en un evento de un día. Y entonces los cuadrados más azules representan un aumento porcentual de esto, con lo que puede suceder con los aluviones. Esto es para la región de O'Higgins, que también hicimos planes de acción regionales de cambio climático, y estos son referentes a olas de calor, ¿verdad? En el presente hay 85 días con temperaturas sobre 30 grados en la ciudad de Rancagua. En el futuro se esperan 110. Por lo tanto, el tema de la ola de calor es fundamental, y por eso que esto sirve para informar la política pública, y en estos planes entonces aparecen medidas que tienen que ver con mayor infraestructura verde, por ejemplo, en las ciudades, que atienden a este diagnóstico que se realizó. La frecuencia de sequía, sabemos que estamos en sequía y prevemos que va a aumentar en el futuro. Bueno, estos mapas también ayudan entonces a consolidar esa información en forma visual, ¿cierto? Va a haber un aumento entonces de 20% aproximadamente de la frecuencia de sequía en la región de O'Higgins, lo cual agudiza la situación ya tensa que existe en el lugar. El Plan de Acción Regional de los Lagos, lo mismo con precipitaciones y temperatura. ¿Qué estamos haciendo ahora? Lo que les mostré son los mapas que hicimos anteriormente. Ahora, para los planes de Magallanes, que estamos recién iniciando, estamos haciendo estos mapas para distintas estaciones del año, no solamente para el promedio anual, sino para distintas estaciones del año. ¿Dónde va a cambiar más la temperatura? ¿En qué periodo del año? ¿Dónde van a cambiar más las precipitaciones? Puede que pasen más frecuentemente en verano o en invierno. Eso es lo que queremos hacer entonces con estos mapas, porque ArcClim te permite descargar la información incluso mes a mes. Este es el mapa de histórico, ¿cierto? Periodo histórico, periodo futuro, y luego el cambio, que también se me olvidó decirlo quizás, aparece la información para el periodo histórico,
entre 1980 y 2010, y para el futuro, 2035-2065, y también el cambio entre ambos periodos. Mapa de distribución de especies, también disponible en la plataforma, 440 mapas de especies de flora y 110 mapas de especies de fauna de distintos tipos, ¿cierto?, con la probabilidad de presencia en el futuro de acuerdo a la variabilidad climática, ¿cierto? Y acá es importante decir que es solamente dependiendo de la variabilidad climática. No significa que efectivamente va a haber más presencia de una determinada especie producto de factores también antrópicos. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, no creo que hayan flamencos volando en la cuenca de Santiago en el futuro, pero eso sí lo indica la plataforma debido al cambio climático. Entonces, en colores azules, mayor probabilidad de presencia en el futuro, colores rojos, menor probabilidad de presencia en el futuro debido al cambio climático en especies como lenga, coihue, ciprés, ñirre, alerce, y también especies de fauna, zorro, cisne, zorro, culpeo, carpintero y el cóndor. Si se fijan, entonces, flamenco chileno aparece con probabilidad de presencia en la cuenca de Santiago, quizás pase. Finalmente, los mapas de riesgo, que es lo que yo les contaba que se construyó en base a esta base de datos en común de las amenazas, se construye en base a la teoría del riesgo, amenaza más exposición, más sensibilidad o vulnerabilidad, nos da el riesgo. Se trabajó con 12 sectores diferentes y cada sector tenía cadenas de impacto, que son los temas específicos que yo les contaba al principio. Esta es la teoría, ¿verdad? Cómo se construye. Tenemos amenaza, exposición y vulnerabilidad. Tenemos que escoger, ¿cierto?, variables que nos informen sobre cada uno de esos conceptos. Este es el caso de la cadena de impacto de verdor del bosque nativo, y fueron los indicadores que se ocuparon para la amenaza, sequía o olas de calor, para la exposición, ¿cierto?, las comunas cubiertas, la superficie de cada comuna cubierta por bosque nativo, y la vulnerabilidad, agua al suelo, elevación, humedad, etc. Con eso entonces nos da el riesgo total. Y así luce la plataforma, ¿cierto? Ustedes pueden visualizar la mapa de amenaza, mapa de exposición, mapa de sensibilidad, mapa de riesgo finalmente. ¿Y por qué es importante? Porque puede variar. Puede ser que la amenaza sea el factor más importante, puede ser que la exposición sea lo más importante, o puede ser que la sensibilidad sea lo más importante. Y eso es importante para la toma de decisiones porque uno puede enfocar de mejor forma la política pública. Acá solamente les muestro los mapas de riesgo, el mapa final de distintas cadenas de impacto. Entiendo que ya estoy en el tiempo, así que solamente voy rápido nombrándolos. Cadenas de impacto de bosque, sobre incendios forestales en bosque nativo, y verdor en bosque nativo, y lo mismo en plantaciones. Las comunas más en rojo son las más en riesgo, no había que explicar eso quizás. Cadenas de impacto del sector biodiversidad, pérdida de fauna y flora por precipitaciones y temperatura. Zona centro-sur, la más en riesgo. Temas de sector hídrico, ¿cierto? Seguridad hídrica urbana y rural, prácticamente todo Chile en riesgo. Sector energía, y me detengo solamente en la radiación solar, no significa que el norte de Chile, ¿cierto?, el desierto de Atacama, que tiene la mejor radiación del mundo y la va a seguir teniendo probablemente, deje de tener esa condición. Significa que regiones más cercanas a Santiago, que es donde más se ocupa la energía, van a tener mayor radiación solar en el futuro, y por lo tanto generar energía solar desde ahí va a ser más barato. Eso es lo que está representando el mapa. Temas de asentamiento humano, efectos de isla de calor, heladas, ¿cierto?, efectos de olas de calor en la salud humana, temas ahí relevantes también. Temas de agricultura, ¿cierto?, qué va a pasar con los cultivos de almendros, nueces, manzanas, cerezos, maíz, poroto, etc. Todas las comunas que están en color significan comunas donde tienen hectáreas de ese cultivo. Las que están en gris no tienen hectáreas de ese cultivo, y lo rojo representa mayor riesgo y lo verde representa oportunidad. Hay algunas comunas que, debido al cambio climático, van a tener una oportunidad de poder cultivar estos tipos de cultivos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos actualizando cadenas de impacto mediante la construcción de planes de acción regionales de cambio climático. Este es el ejemplo de Coquimbo, que gracias al esfuerzo del grupo de SEASA están construyendo nuevas cadenas de impacto que van a ser después cargadas también en la plataforma, y esa es la idea de seguir actualizando la plataforma constantemente. Eso, muchas gracias. Gracias, Tomás.